Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar este webinar, este nuevo encuentro en su casa en Asuntos Digitales. Estamos muy contentos de poderles recibir una vez más, de poderles acompañar en esta oportunidad dentro del Diplomado de Proyectos Musicales, que además está súper próximo a empezar. El Diplomado de Dirección de Proyectos Musicales comienza el 5 de noviembre, o sea, estamos ya a nada, Mauricio, de poder comenzar este diplomado. Y bueno, vamos a tener este encuentro el día de hoy con Mauricio Maestre. Mauricio forma parte de los profesores de asuntos digitales. Nos ha acompañado ya en varios webinars y todo el mundo siempre queda fascinado. Gracias, Mauricio, por eso. Mauricio es colombiano, ya vemos que tenemos presencia aquí de varias personas de Colombia. Es abogado especializado en Derecho de Entretenimiento y Propiedad Intelectual. Ha representado figuras prominentes como Silvestre Dangond, Sebastián Yatra y Diego Torres en Colombia. Además dirige el sello discográfico M Records y es CEO de Digital Legal Mindset, una empresa enfocada en la venta de productos digitales y cursos de formación en inteligencia artificial para abogados. Con una destacada trayectoria en la industria musical, ha liderado importantes negociaciones y estrategias legales en el ámbito de la música y del entretenimiento. Su experticia abarca desde la gestión de derechos de autor y propiedad intelectual hasta el litigio y la implementación de innovaciones tecnológicas como blockchain, NTF, en la industria musical. O sea, estamos aquí en presencia de alguien que maneja este tema y que nos va hoy a estar, yo estoy segura que deleitando con esta presentación en este webinar. Yo no me quiero extender mucho más, les voy a dejar con Mauricio, porque él sí se puede extender mucho más y seguramente les va a encantar a todos. Bienvenido, Mauricio, una vez más y gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias por la presentación y por la generosidad de tus palabras. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con todos estos posibles compañeros y compañeras que se vincularán a una nueva edición de este diplomado. Ya no sé ni cuántas llevamos, solamente sé que en cada una de ellas son más personas que se suman a una industria que cada vez requiere a más personas como ustedes, pero personas que partan de una premisa fundamental y es la preparación, la formalización, porque al final del día una cosa es la música y otra cosa es la industria musical. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo porque es un tema que es la columna vertebral de lo que es la industria musical. Yo siempre he dicho, señores y señoritas, que la industria musical, la columna vertebral de la industria musical es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual al final del día termina siendo donde se centralizan todos los desarrollos de la industria musical. Y hoy vamos a hablar de un tema que aunque parezca sencillo, tiene varias vertientes y vamos es a conversar. Yo hoy quiero es conversar con las personas que estén aquí conectadas. Hoy vamos a hablar de distribución digital, pero vamos a hablar de una distribución digital inteligente. Vamos a ver en esencia qué es y cuáles son las formas que actualmente existen para distribuir digitalmente la música. Insisto, hoy vamos a conversar. Esto no es una clase, esto es una conversación. Les iré pidiendo que se manifiesten a través de los comentarios o del chat. De una vez les digo, puñito arriba si me están escuchando y me están viendo bien. Y hoy vamos a abordar, insisto, un tema emojis arriba, puñitos arriba, o de todo bien para saber que estamos aquí conectados. Esto quiero que sea más dinámico que cualquier otra cosa. Lo que espero de esto es que, insisto, dejarles hoy, sería muy pretencioso de mi parte pretender que en tan poco tiempo abordáramos un tema tan determinante para la industria, pero sí quiero sentar hoy las bases de la distribución digital, que es uno de los temas que desarrollamos a mayor profundidad en el diplomado. En el diplomado hacemos un análisis transversal de las cosas más puntuales desde el punto de vista legal de la industria musical, es decir, básicamente nos adentramos en lo que son los derechos de autor, los derechos conexos, con sus distintas concepciones y fuentes jurídicas, como lo es el copyright, un sistema jurídico diferente al derecho de autor, pero que en esencia son lo mismo. Es decir, buscan lo mismo, simplemente que a través de sistemas jurídicos diferentes. Todo eso lo abordamos dentro del diplomado. Hoy quiero arrancar
con este tema porque la distribución digital, señores y señoritas, es la puerta de entrada al mercado musical actual. Yo creo que todos entendemos que es el proceso a través del cual un máster, una grabación, un fonograma, sea cual sea su formato. Antes un fonograma era esto, unos vinilos, cassettes, CDs. Hoy en día un fonograma, que es el soporte donde están las composiciones, las interpretaciones, las afinaciones musicales, es el archivo .wav que enviamos a las DSP. ¿Y qué son las DSP? Las Digital Service Providers. Es el término técnico y jurídico para referirnos a plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, YouTube Music, y es el término técnico y jurídico, son DSPs, Digital Service Providers. Y aunque parezca básico, entender cómo funciona la distribución digital es clave porque aquí nace la base legal. Y es que al final del ejercicio, la distribución digital, en esencia y desde un punto de vista jurídico, es una licencia de derechos conexos que autorizan a través de esas licencias a los distribuidores y a las DSPs a reproducir y poner tu música a disposición del público. Sin estas licencias, básicamente el streaming sería ilegal. Sobre derechos conexos profundizamos mucho más en el diplomado, pero señores, señoritas, y aquí hay artistas y cantantes, ustedes por sus labores de ser artistas o cantantes o músicos tienen derechos conexos. Si ustedes son managers o representantes, deben entender desde ya que los talentos que ustedes representan al final del día son titulares de derechos de autor y derechos conexos. Y la industria musical no deja de ser una negociación de derechos de autor y derechos conexos, una negociación de activos intangibles de derechos de autor y derechos conexos. Señores, señoritas, piensen en las DSP. En lo sucesivo nos referiremos a Spotify, Deezer, Apple Music como DSPs, por el término que es. Llamemos las cosas por su nombre. Y piensen en las DSPs como las discotiendas modernas. Antes necesitabas tú como artista o tú como manager un distribuidor que llevara tu CD o tu vinilo con carátula y códigos a las tiendas físicas. Hoy necesitas un intermediario que garantice calidad técnica, que garantice metadatos completos y que garantice respeto de derechos. Y eso es lo que en esencia es un DSP. Un DSP es el que permite que tu música esté a disposición de todo el mundo, pero para que la música o tu música llegue a ese DSP, toca hacerlo a través de un intermediario. ¿Por qué? Porque así está creada la industria. A mí me gusta mencionar que esta revolución digital de la industria musical no necesariamente proviene de la industria musical. Es decir, la distribución digital no nace como un avance tecnológico producto de la misma industria musical. El gigante tecnológico que cambió esta nota y que evidenció la necesidad del modelo de distribución digital fue Apple, fue Steve Jobs, fue el primero en dar ese paso, y hago referencia a esto porque es importante conocer que la distribución digital no fue un desarrollo propio de los agentes partícipes de la industria musical. Es decir, no se lo inventaron los artistas, no se lo inventaron los sellos discográficos, no se los inventaron las organizaciones internacionales de la industria musical, sino que terminó siendo un desarrollo a partir de lo que Apple pretendía hacer. Y en ese momento, cuando nace lo que todos conocemos como iTunes, que no es propiamente una tienda o una plataforma de streaming, sino que es una plataforma de download, que hasta hoy en día existe, yo creo que muy poco utilizada, al menos en Latinoamérica, pero ese fue como el primer pinino en la digitalización de la música, cuando todos entendimos y vimos que la piratería estaba poniendo en jaque al sector o a la venta física de música. ¿Y por qué hablamos como de intermediarios? Porque cuando Apple empezó con toda esta figura, lo que estaba buscando era garantizar poder poner a disposición de la gente la mayor cantidad de música posible con calidad técnica, metadatos completos y respeto de derechos. Es decir, cuando Apple empieza con eso, dicen, ya ve, necesitamos música, necesitamos que nuestros usuarios puedan acceder a música, pero necesitamos que esa música tenga estándares técnicos, calidad técnica,
necesitamos tener metadatos completos, que es lo que identifica la música en este entorno digital, y necesitamos garantizar la protección de derechos de autor y derechos conexos. Esto va a ser muy difícil lograrlo si nos vamos uno a todos los artistas del mundo. Va a ser un trabajo muy complejo. Entonces necesitamos intermediarios. Y hoy vamos a ver cuáles son esos intermediarios que existen, porque el objetivo de esto es que ustedes entiendan qué es la distribución digital y cómo funciona, que entiendan por qué las DSPs no reciben música directamente de los artistas, identifiquen cuál es el papel de esos intermediarios que se los anticipo. Hay tres intermediarios como plataformas do it yourself, agregadores o distribuidores digitales y sellos discográficos. Y que reconozcan un poco la base legal, la licencia de los derechos conexos y derechos patrimoniales para que entiendan cómo funciona esta nota. Hasta ahí, señores, señorita, puñito arriba si me siguen, por favor. Para yo saber que no estoy aquí en un monólogo, reaccionen con un emoji, puñito arriba para saber si me están siguiendo. Insisto, como artistas independientes, y esto es un cambio de mindset que muchos ya han venido haciendo, pero no todos han venido comprendiendo. Y es que la gran mayoría de artistas hoy son artistas independientes. Yo creo que eso no es un secreto. Incluso los grandes, los artistas, o a ver, uno de los artistas más grandes de la música latina en estos momentos, Bad Bunny, es un artista independiente. Él creó Rimas, que es su sello discográfico, pero es un artista independiente. Muchos de los grandes artistas de hoy en día son artistas independientes que han cambiado o han mutado el modelo de negocio con las grandes discográficas majors. Y un poco de eso es lo que profundizamos dentro de la industria musical. Porque el punto que quiero invitarlos a comprender, señores y señoritas, es que al ser artistas independientes no solamente son cantantes, ustedes también son productores fonográficos. Y productor fonográfico significa básicamente que son dueños de sus másters, dueños de sus grabaciones. Ustedes las coordinan, las financian y por lo tanto, al menos en principio, se encargan de su distribución o de su comercialización. Pero es importante entender que cuando digo que son dueños de sus másters, no lo vean como soy artista independiente, dueño de mis másters, sino soy un artista independiente que al mismo tiempo soy mi propio productor fonográfico, y cuando me pongo el sombrero de productor fonográfico es que ostento titularidad sobre los másters. ¿Por qué? Porque dentro de la industria musical y dentro de la legislación aplicable a la industria musical, es decir, todo lo relacionado con derechos de autor, el productor fonográfico es un titular reconocido en la ley con derechos diferentes a los de los artistas, que también son reconocidos por la ley, y por eso es importante ese cambio de mindset y que ustedes entiendan cuándo están actuando como artistas y cuándo están actuando como productores fonográficos. Y en el caso de los managers y o los representantes, que entiendan cuándo están siendo el representante de un artista, un creativo, y cuándo están siendo el representante de un artista creativo que al mismo tiempo es su productor fonográfico. Es decir, participa en la industria musical ya desde un punto de vista corporativo. Insisto, una cosa es la música, otra cosa es la industria musical. Estos dos sombreros les otorgan derechos distintos. Insisto, cuando ustedes como artistas entran dentro de la industria musical, como artistas y con el sombrero de artistas tienen unos derechos. Pero cuando entran a la industria musical con el sombrero de productores fonográficos, tienen otro tipo de derechos y facultades. Y es importante ir aclarando que cuando ustedes están negociando con plataformas digitales o DSPs, no lo están haciendo necesariamente como artistas, lo están haciendo como productores fonográficos. Y este cambio de mentalidad es clave porque cuando firman un contrato de distribución, bien sea con una agregadora do it yourself, con un agregador o un distribuidor digital o con un sello discográfico, ustedes no están pidiendo un favor, ustedes están licenciando, otorgando una licencia de derechos patrimoniales sobre su música y negociando como dueños de un activo. Y eso los coloca en la mesa como empresarios, como los CEOs de su carrera. Y si son managers o abogados,
Recuerden que cuando están negociando distribución digital, es decir, cuando están llevando la música de sus clientes, de sus representados a las diferentes DSPs, no están pidiendo un favor, también están negociando en nombre del intérprete, del cantante, del artista, pero en su faceta de productor fonográfico, de empresario. Y es la perspectiva correcta para proteger un catálogo de música y tomar decisiones estratégicas. Entonces, conclusiones de lo que les acabo de decir. La diferencia que existe entre los derechos los derechos que pueden existir o los dos tipos de derechos que pueden existir en una persona. Una persona que es artista puede tener derechos conexos como artista e intérprete y puede tener derechos conexos como productor fonográfico. Cuando ejercen esos derechos como productor fonográfico, en este tipo de negociaciones como la distribución digital, tienen facultades y derechos y obligaciones incluso diferentes a las que tienen como artistas. Otra conclusión que quiero que se lleven hasta ahora es que deben reconocer que como artistas independientes también son productores fonográficos y titulares de sus másters. Ese cambio de mindset que parece básico en términos contractuales, jurídicos y corporativos cambia toda una negociación. Cuando un artista independiente o un manager de un artista independiente se sienta a negociar la distribución digital, no como artista, no como cantante, sino como empresario titular de derechos conexos, productor fonográfico, de activos intangibles, cambia la forma en la que entran al negocio y lo perciben y lo ejecutan. Otra conclusión, entender que al final del día la distribución digital, es decir, el hecho de llevar la música a plataformas o a DSPs, no es un favor, es una licencia de derechos conexos. Ustedes como dueños de esos están autorizando a estas DSPs a alojar en sus servidores las personas, los usuarios puedan acceder a esa música. No es un favor que ustedes se beneficien de la exposición X, Y, Z, de acuerdo, pero es que sin esa licencia y sin esa autorización, básicamente la distribución o el modelo de distribución digital no podría existir. Por lo tanto, no es un favor, es una negociación y una negociación de derechos conexos. Otra conclusión, invitarlos desde ya a asumir ese rol empresarial, negociar con esos distribuidores a través de los intermediarios que ya vamos a ver, pero como dueños de un activo, no como artistas que están, hey, por favor, pon mi música en las plataformas. No, es como mi activo, en algún momento menos valorizado o más valorizado que otros, hace parte de todo un catálogo que permite que las diferentes DSPs o plataformas pues puedan tener contentos a sus usuarios. Asumir ese rol empresarial es clave y los que son managers o abogados en estas negociaciones deben también identificar bien su papel, identificarla siempre desde la perspectiva del productor fonográfico porque eso cambia de entrada la forma o las diferentes negociaciones que pueden darse. ¿Claros hasta ahí? Listo. Vamos ahora ya sabiendo muy por encima, pero en esencia lo que es la distribución digital, vamos a hablar del primer intermediario que existe o que reconoce la industria musical para llevar la música, para llevar tu música a las diferentes plataformas digitales o DSPs. Hoy vamos a hablar o vamos a empezar hablando de las plataformas o plataformas do it yourself. Pero para hablar de plataformas do it yourself, primero hay que lo siguiente, y es que las plataformas do it yourself fueron las que democratizaron en cierta medida la distribución digital de la música, porque con un clic puedes subir tu música a Spotify, Apple Music o Deezer sin depender de un sello discográfico, sin depender de nadie. Las plataformas do it yourself casi siempre en la práctica funcionan como una licencia de software. Ustedes seguramente han escuchado a plataformas do it yourself como CD Baby, como DistroKid, como TuneCore, que básicamente son plataformas en las que ustedes a través de una página web entran, crean un usuario y acceden a un software. Un software que a cambio de un pago puntual, X suma de dinero, 5, 10, 15, 20 dólares, ustedes están contratando el uso de un software que les permite distribuir esa música a las diferentes DSPs. No es más.
Por eso los artistas usualmente emergentes que arrancan con plataformas do it yourself tienen un alcance limitado, porque en honor a la verdad, lo único que están haciendo en esencia es contratar un software que les permite llevar su música a las plataformas. ¿Por qué? Porque ese software lo que hace es unificar los tres criterios que les mencioné desde un principio que se necesita para que haya una distribución digital, y es una estandarización en la calidad técnica, una estandarización en los metadatos y una buena forma de intermediar en las autorizaciones que se requieren para que no haya una vulneración de derechos. Quiere decir, señores y señoritas, que sí, las plataformas do it yourself pueden ser la ventana de entrada o la principal o la primera para artistas emergentes, pero el error está en no entender eso, y es que en esencia simplemente es un software, es decir, no es un aliado artístico, no es un manager, no es una herramienta que les va a ayudar en temas profundos de marketing, es simplemente eso, una herramienta. Y entenderlo así les da la claridad sobre lo que pueden esperar y lo que no pueden esperar de las plataformas do it yourself en la práctica. Identificar la lógica detrás de ese negocio como el autoservicio y reconocer cuáles son las ventajas reales y las limitaciones reales de ese modelo. Porque esto prepara la base para hablar de las siguientes formas de intermediación que existen. Insisto, las agregadoras o las plataformas do it yourself en esencia les ofrecen una herramienta a través de las cuales por medio de una página web, al momento de ustedes crear un usuario y una contraseña y darle sí, sí, aceptar, siguiente, 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 que en efecto esos son los términos y condiciones que en efecto son contratos. Jurídicamente hablaríamos ahí de lo que una figura que se llaman contratos de adhesión. Ustedes no están negociando los términos de esos términos y condiciones ni de ese contrato, sino que se están adhiriendo a esos términos que esa plataforma está planteando. Insisto, este primer modelo de intermediación para llevar la música de un lado A al lado B, es decir, de ustedes, de su entorno, a las diferentes plataformas o DSPs, esta intermediación a través de agregadores o a través de plataformas do it yourself es simplemente una herramienta que les permite cumplir con los tres requisitos básicos para que exista distribución digital, calidad técnica, estandarización de metadatos y unas autorizaciones. Es lo básico. Por eso es que es tan económico, es decir, ustedes pueden pagar, hay diferentes precios, CD Baby, TuneCore, DistroKid y un montón más cobran un fee fijo, pueden ser $10, $20 por álbum, por canción, por EP, pero no obtienen nada diferente al acceso a una plataforma bonita, una plataforma cuyo manejo es relativamente sencillo y que a través de 3 clics ustedes mandan la información, ellos la estandarizan y se encargan de distribuirla a las diferentes DSPs. Pero de fondo no hay más nada. No hay personas ahí necesariamente. Sí, ustedes cada vez estas plataformas se han esforzado más en hacerlas, humanizarlas un poco más, entonces tienen que un servicio al cliente, tienen que herramientas, o tienen foros o tienen temas educativos, pero en esencia no es nada diferente, insisto, y perdónenme que sea tan reiterativo, a un software que simplemente lleva la música del lado A al lado B con unos estándares aceptados internacional mundialmente. De esto quiero invitarlos a detenerse en lo siguiente. Esos términos y condiciones, cuando ustedes le dan siguiente, 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 sí, sí, aceptar, pocas cosas más ignoradas que los términos y condiciones de cualquier software o de cualquier plataforma, al final del ejercicio son términos y condiciones con valor legal. Es decir, esos términos y condiciones son los contratos que están firmando con el dueño de ese software. Eso es un contrato simplemente que la forma de aceptación es una forma de aceptación mucho más simple. Le ponen el nombre de términos y condiciones porque de una u otra forma están definiendo unas palabras, estableciendo unas condiciones y es en esencia un acuerdo unilateral redactado por la empresa dueña del software, pero ojo, que tiene fuerza legal y que define hasta dónde llega la licencia que ustedes le están dando a esa empresa
para utilizar ese software. Recuerden que la premisa general es que la distribución digital, en esencia, es una licencia, una autorización para que ese intermediario pueda llevar sus grabaciones a las diferentes DSPs. Básicamente ustedes a través de esos términos y condiciones le están autorizando al dueño del software para que el dueño del software a su vez le autorice a Spotify, Deezer, Apple Music la ingesta de esa música en sus servidores y la posterior comercialización. Pero esto no quiere decir que no exista una fuerza legal. Hay una fuerza legal. Lo que pasa es que es un acuerdo unilateral, pero sí es vinculante. Por eso es que en esos términos y condiciones, lo único es que en la mayoría de ocasiones no existe una cláusula de exclusividad ni de permanencia. Ustedes en cualquier momento pueden retirarse de esos servicios, a diferencia de las o de los otros modelos de intermediación que vamos a ver. Pero en esos términos y condiciones están todo lo relacionado a los pagos, el tiempo en el que se conserva la licencia de tu música, cómo se monetiza, qué pasa con la monetización en YouTube como un artista, como un activo independiente. Y la clave está en entender en que este es uno de los modelos más utilizados, sobre todo por artistas emergentes, porque estas plataformas do it yourself no se van a quedar con tus masters, simplemente actúan como una especie de representante frente a las DSPs, pero bajo sus reglas no negociables. Y esto, de cierta manera, los invita también a pensar en estas relaciones desde un punto de vista corporativo. Yo dentro de los clientes que represento, incluso hoy muchos artistas, digamos, con algo de trayectoria y con un catálogo, para ciertas cosas muy puntuales aún optamos por utilizar plataformas do it yourself. ¿Por qué? Porque ya digamos que son artistas que tienen una fan base sólida, es decir, tienen un mercado claro, son artistas que de cierta manera ya tienen un público que los está esperando y lo que en ocasiones no es la regla, sino la excepción, lo único que se necesita es llevar la música o el producto a las diferentes plataformas para su consumo. En ocasiones lo utilizamos como una especie de transición en medio de negociaciones o para productos muy puntuales. Porque en esencia, las plataformas do it yourself lo que sí les dan, señores y señoritas, es control sobre sus activos. ¿Cuáles son sus activos? Sus fonogramas, sus masters, sus grabaciones. Y en el diplomado lo que buscamos es llevarlos a ustedes también a entender que los fonogramas, las grabaciones y ser el dueño de esas grabaciones y de esos fonogramas es lo que les permite a ustedes en un futuro sentar las bases de negociaciones mucho más grandes. Al final del día están como invirtiendo en sus propios activos. Entonces, insisto que las plataformas Do It Yourself, primer modelo de intermediación existente para llevar música a diferentes DSPs, no solamente son para artistas emergentes, también pueden ser herramientas estratégicas para proyectos con fanbase consolidadas, para managers organizados o equipos que puedan suplir lo que los otros dos modelos de intermediación no van a suplir, sellos discográficos o agregadores digitales. Insisto que una plataforma do it yourself, al darles a ustedes un control, puede servir para lanzar música con rapidez, manteniendo el control total sobre regalías o como un puente temporal antes de negociar un contrato más grande. La, la invitación es a verlo simplemente como una herramienta y tener claro qué van a esperar. Porque esto sienta las bases también frente al otro modelo de intermediación que son los agregadores o distribuidores. Y cuando hablemos de ellos profundizaremos un poco, pero ya entendiendo qué es lo que hace una plataforma do it yourself, pueden ustedes también entender qué esperar de un agregador, porque también es cierto que en la práctica hay muchos agregadores o distribuidores que en la práctica terminan funcionando como simples plataformas de software, pero que en lugar de cobrar un dinero por distribuir, están cobrando un porcentaje de regalías sin aportar valor real o diferencial. Es decir, si ya ustedes entienden que las plataformas Do It Yourself son una herramienta que al inscribirse o al crear una cuenta les permiten a ustedes el acceso a un software bonito para montar la música, quiere decir que el siguiente modelo, que es el de los agregadores, pues deben ofrecerles
algo más. Cuéntenme por acá si hay artistas, músicos, managers, si se han encontrado en la práctica con agregadores que en la esencia solo funcionan como una plataforma do it yourself. Es decir, firman un contrato, pero lo único que les dan es un software bonito para montar la música a las diferentes plataformas. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con una plataforma do it yourself? Puñito arriba si les ha pasado, puñito abajo si no les ha pasado, para yo saber que estamos conectados. Entonces, este primer modelo de intermediación, las plataformas Do It Yourself, inicialmente pensaba para artistas emergentes, pero no solamente para ellos. Si se utilizan de manera estratégica y con un fin claro, pueden ser herramientas estratégicas para artistas o proyectos ya medianamente consolidados o consolidados completamente. Entonces, luego de hablar y de explicarles en esencia qué es la distribución digital y de ver el primer modelo de intermediación, el primer modelo de llevar la música inteligentemente a las diferentes plataformas, que son las plataformas Do It Yourself, ahora vamos a hablar de los agregadores o distribuidores digitales. Y lo cierto es que ambos, los agregadores y distribuidores digitales, en esencia, son sinónimos. Un agregador digital o un distribuidor digital, en esencia, son sinónimos en la práctica porque lo que sí es cierto es que hacen lo mismo, cumplen la misma función incluso de la plataforma Do It Yourself, y es poner tu música en Spotify, en Apple Music, YouTube y demás DSPs. La palabra agregador viene como de agrupar catálogos y negociar en bloque con estas plataformas. Y distribuidor se utiliza más como para resaltar ese envío técnico, pero en esencia ustedes van a encontrar allá afuera en el mercado un montón de agregadores o distribuidores que cumplen el mismo rol. Cuando hablábamos de plataformas do it yourself, mencioné las más conocidas como CD Baby, DistroKid o TuneCore. Cuando hablo de agregadores, podemos dividirlas en dos grupos. Digamos que las agregadoras premium o más conocidas, que por ahí puede meterse OneRPM, por ahí puede meterse Altafonte, por ahí puede meterse en más locales en Colombia como Dinastía Inc., Diseti, etcétera. No menciono a The Orchard ADA porque las voy a mencionar un poco más adelante y su relación con los sellos discográficos, pero en esencia es un puente obligatorio. ¿Correcto? Así como las plataformas Do It Yourself son un puente obligatorio para llevar la música a las diferentes plataformas, los agregadores o distribuidores también lo son. Aquí lo realmente importante no es el nombre, si es agregador o si es distribuidor, si es OneRPM o si es Altafonte o cualquiera, dando ejemplos. Lo importante es entender qué recibes. ¿Qué recibes realmente a cambio de firmar un contrato donde estás entregando tu catálogo, tu música para distribuir y recibir regalías? Y ya sabiendo que las plataformas Do It Yourself son un puente que cumplen el mismo fin, al momento de escoger un agregador inteligente debo saber es, hey, ¿qué estoy ofreciendo? Recuerden que les dije que en esencia los agregadores o ese papel o esa labor nacieron con iTunes y esa revolución de Apple y luego con Spotify, porque ni Apple ni Spotify querían negociar en principio directamente con cada artista. ¿Por qué? Por la complejidad. Ellos preferían negociar con empresas que entregaran catálogos completos y con derechos claros. Es decir, que en principio estas empresas se iban a negociar con las casas discográficas, con los sellos discográficos Major, Warner, Universal y Sony. Pero ¿qué pasaba? Que quedaban por fuera un montón de artistas independientes que no hacían parte de estas casas discográficas, de estos sellos discográficos, y por lo tanto, cuando Apple o Spotify negociaba con una Major de estas, solamente negociaba por catálogos de artistas grandes y reconocidos. Pero ¿qué pasaba con los artistas o con los sellos discográficos independientes? Ahí, en términos generales, nacen los agregadores o distribuidores digitales, que en principio, estos agregadores y distribuidores digitales lo que hacían era agrupar a artistas y a sellos independientes que no hacían parte de las majors para irse a negociar con estas DSPs, Spotify en su momento, iTunes en representación de Apple en su momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la principal diferencia con las plataformas Do It Yourself? Ya les dije, las plataformas Do It Yourself funcionan en esencia y literalmente como una licencia de software. Funcionan como un software, tú pagas tu cuota y te autogestionas. Los agregadores
o distribuidores, en cambio, operan con contrato. Ya aquí empezamos a hablar de exclusividad y ya aquí empezamos a hablar de porcentajes de regalías. En principio empezamos a hablar de contratos y no de aceptación de términos y condiciones. Empezamos a hablar de exclusividad y no de libertad de decidir qué subo, qué no subo, cuándo entro y cuándo me voy, y no de pagar un fee o un valor establecido por una canción o por un álbum o por un EP, sino un porcentaje de lo generado, porque aquí se justificaría si estos agregadores aportan algo diferente a un software bonito, porque insisto, en la práctica es normal encontrarse con agregadores o distribuidores que funcionan como plataformas do it yourself en esencia. Es decir, ustedes entran, negocian los con... Oigan, no hay nada más bonito que cuando un agregador, un distribuidor, un sello discográfico quiere firmar a un artista o está negociando con un manager, un artista, porque eso promete en cielo, estrellas, luna, sol, mar. Pero al momento, una vez firman documentos, ya se comprometen a estar trabajando juntos cierto tiempo, con una exclusividad, con un porcentaje. Lo cierto es que cuando firman ese documento, lo que termina pasando en la práctica es que les mandan un correo y le dicen, óyeme, crea tu usuario. Crean el usuario y listo, empieza a subir la música. Entonces ahí la pregunta es, óyeme, ¿cuál es la diferencia de firmar con este agregador y yo autogestionarme a través de una plataforma do it yourself si voy a terminar teniendo unas relaciones con un software? Entonces, nos encontramos en la práctica. Yo hoy en día, señores y señoritas, a lo que más me dedico es al litigio y a la solución de conflictos, no tanto a negociaciones, es decir, yo resuelvo problemas, resuelvo conflictos y créanme que un alto porcentaje de mis consultas están relacionadas con estos. Artistas o managers que firman con un agregador o con un distribuidor llenos de promesas, llenos de expectativas, muchas veces, ojo, falsas expectativas, porque no entienden el modelo de negocio y lo que se encuentran es con una plataforma do it yourself, con un software bonito, pero con un contrato de por medio. Entonces, aquí el diferencial es que al momento de firmar con un agregador, ustedes lo que están buscando es algo más a lo que te da una plataforma do it yourself, contacto humano, algo de trabajo. Pero ojo, porque así como les estoy diciendo que en esencia el modelo de negocio de una plataforma do it yourself es alquilarles a ustedes un software para que ustedes se gestionen, el modelo de negocio de un agregador y de un distribuidor tampoco es desarrollar artistas. Por eso he hablado ahorita de las falsas expectativas. Hay artistas, y señores, insisto, hablo desde mi experiencia como abogado litigante, que incluso cuando firman con un agregador o con un distribuidor internacional o nacional, lo anuncian como si hubieran firmado con un sello discográfico. Tal artista firma con OneRPM o tal artista firma con The Orchard o con Altafonte o con Dinastía Inc., lo que sea. Y muchas veces lo hacen realmente creyendo que están firmando un contrato o trabajando con un equipo que va a fungir o a cumplir funciones de sello discográfico. Y no es así. Un agregador no es un sello discográfico. ¿En qué sentido? En que no va a entrar a desarrollar al artista, no va a entrar a desarrollar estrategias de marketing, no va a ser una labor de AIR. Es simplemente una persona que está cumpliendo su papel de intermediario para llevar tu música a las plataformas, pero con un contrato de por medio y en teoría con algo más de lo que dan las agregadoras do it yourself. Eso es una paradoja, porque el punto de inflexión aquí, y ustedes tienen que analizar artistas y lo que ustedes tienen que analizar managers y abogados es, bueno, ¿vale la pena yo firmar un contrato por X tiempo con una exclusividad por un porcentaje de ingresos para recibir lo mismo que podría recibir en una plataforma do it yourself? ¿O qué es lo que tu agregador y distribuidor me vas a dar que no pueda hacer yo solo? Ahora, en equipo se llega más lejos. El 100% de cero sigue siendo cero. Quiere decir que compartir un porcentaje no tiene nada de malo si la persona a la que tú le estás dando ese porcentaje te está aportando algo, porque si no tú estás renunciando a un porcentaje que podría ser tuyo. Pero a mí lo que me parece curioso, ya les expliqué cómo nacen los agregadores y distribuidores, es que aquí hay una paradoja muy clara y es que lo que nació para independizar a los artistas terminó siendo absorbido por el sistema de concentración de siempre.
Porque hoy varias de las agregadoras o distribuidoras son propiedad de las grandes majors o disqueras. Y ahí es cuando vamos a empezar a hablar de los agregadores y distribuidores de las majors. Esto no es que sea malo, es que simplemente ustedes tienen que entender el panorama. No es que sea ilegal, no es que sea moralmente reprochable, no. Las disqueras, las grandes majors, que durante muchos años han sido tres mundiales, Sony, Warner y Universal, entendieron que el modelo de negocio de la industria musical fue cambiando y ellos fueron mutando. Entonces Sony dijo, listo, ya yo no... Recuerden que les dije que cuando nació iTunes o cuando nació Spotify y estaban buscando catálogos de música para tener en sus servidores y distribuir y conquistar a usuarios, necesitaban catálogos de artistas, ¿no? No iban a negociar artista por artista, entonces la más fácil era ir a las empresas que tenían bastantes artistas a un catálogo grande. Entonces se fueron para la fija, Sony, Warner, Universal, y ahí cogen una cuota de mercado, un market share interesante, grande, amplio, diverso, mundial. Pero estaban por fuera quienes, los artistas que no hacían parte de las disqueras, artistas independientes, sellos discográficos independientes y más pequeños. Entonces, los agregadores nacen para coger a estos sellos independientes, artistas independientes y poder ir a negociar para hacer el puente entre ellos y las DSPs como Spotify, iTunes, Deezer, etc. Cuando las disqueras vieron que estaban perdiendo una cuota de mercado, dijeron, ya ve, tenemos que solucionar esto, y es ahí cuando entran a este nuevo modelo de negocio de forma diferente. Entonces, Sony crea o adquiere a The Orchard, Warner crea o adquiere a ADA, Universal crea o adquiere a Virgin. Es decir, grandes majors que sí son sellos discográficos, que no son agregadoras o distribuidoras, crean a sus agregadoras y a sus distribuidoras. Y este es otro modelo de negocio dentro de lo que son los agregadores o distribuidores digitales. Ya vamos dos, pero el dos con A y con B. Primero, plataformas do it yourself. CD Baby, TuneCore, DistroKid y un montón que hay por ahí. Dos, agregadores o distribuidores, que podríamos dividirlo en dos. A, premiums independientes como OneRPM, Altafonte, Dinastía, Diseti. Hay un montón, es que hoy en día hay un montón de agregadores que hacen eso. Y están B, los agregadores de las majors. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron estos agregadores, muchos dijeron, no, esto es el fin del monopolio de las majors. Un monopolio que, entre otras cosas, depende de cómo lo vean. Tiene sus beneficios y tiene sus fallas, como todo en la vida. Pero las majors reaccionaron rápido porque, como les dije, estaban perdiendo market share, cuota de mercado. Entonces Sony compra a The Orchard, Warner fortalece a ADA, Universal crea Virgin, absorbe a Ingroups, lanza Spin Up. ¿Y por qué lo hicieron? Porque entendieron que si los artistas, porque también había una gran cantidad de artistas independientes que simplemente no querían firmar contratos discográficos tradicionales. ¿Por qué? Por diferentes motivos. La independencia tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. No es que la independencia sea buena y los contratos discográficos sean malos o viceversa. Todos modelos de negocios tienen sus bondades, tienen sus pros y sus contras. Lo importante es uno, individualmente, entender cuál es el modelo para uno. No copiar cuál es el modelo del artista de al lado ni del artista que admiro, porque todos los artistas y todos los proyectos, así hagan lo mismo, son diferentes. Frente a lo que quieren, frente a lo que esperan. Hablamos ahorita de, hey, lo importante es ser el dueño de sus masters. No necesariamente, hay artistas que les ha ido y les va muy bien sin ser dueño de uno de sus masters. Pero hay otros que sí la hicieron, la pusieron donde es y son los dueños de todos sus masters y aún así participan en una industria, pero con un control. Las dos están buenas. Uno no puede decir esta es buena o esta es mala. Depende de muchos factores y muchos de ellos personales. Entonces ven cómo ya partiendo y retomando, porque veo que han entrado varias personas que no están desde el principio, distribución digital es la forma de llevar la música a las plataformas, DSPs, ¿correcto? Sí o sí tiene que hacerse a través de un intermediario, a través de un puente. ¿Por qué? Porque así funciona la industria musical, ya ves, las plataformas, las tiendas digitales no se van a poner a negociar artista por artista. Entonces, existen intermediarios.
¿Cuáles son esos intermediarios? Plataformas do it yourself, ya las vimos. Agregadores, las estamos viendo. Y ahí vamos. Agregadores premium independientes, agregadores que son de los sellos discográficos o del mismo grupo empresarial. ¿Claros hasta ahí? Muchachos, señorita, puñito arriba si me siguen, por favor. Puñito arriba si me siguen, manden un emoji, reaccionen, eso. Entonces, ¿por qué nacen estos agregadores? Insisto, porque las majors que en principio tenían el monopolio del negocio dijeron, ya estamos perdiendo una cuota de mercado interesante. ¿Por qué? Porque habría artistas que no querían firmar con las majors por X o por Y motivo, no querían firmar contratos tradicionales. Entonces las majors entendieron que también podían atrapar, en el buen sentido de la palabra, a los artistas, pero desde el modelo de la distribución, no del desarrollo artístico o el contrato de artista, intérprete discográfico tradicional. Así, las majors no perdían el control sobre todo el mercado, seguían recibiendo regalías de la música independiente y además detectan talentos emergentes antes que nadie. Es que fue un golazo. Y esto cambió las reglas del juego un poco. Pero también nos encontramos hoy a artistas como ustedes, músicos como ustedes o managers como ustedes que cuando firman con The Orchard creen que están firmando con Sony. O cuando firman con ADA creen que están firmando con Warner. O cuando firman con Virgin creen que están firmando con Universal. Y no es así porque en esencia son modelos de negocio completamente diferentes. No solamente empresas diferentes, porque una cosa es Universal Music Latin LLC y otra cosa es Virgin Music Latin LLC. O Sony Music Colombia SAS y otra cosa The Orchard LLC. Hey, son empresas del mismo grupo empresarial, estilo holding en algunos casos, pero son completamente diferentes. Y aquí viene el problema también de muchos artistas, señores, señoritas, como ustedes, que después de firmar con un agregador de una major se sienten defraudados o dicen, óyeme, pero esto no era lo que yo tenía en mente. ¿Por qué? Y le echan la culpa al agregador. Y lo cierto es que tanto como ADA, como Virgin, como OneRPM son buenas compañías. Son compañías que hacen lo que tienen que hacer. ¿Habrá fallas? Seguramente hay fallas. Insisto, yo vengo del litigio, de la solución de conflictos, yo represento artistas en ese tipo de problemas. Hay fallas, pero no es que sean malas compañías. Es más, señores y señoritas, en la industria musical no hay empresas buenas ni empresas malas. En la industria musical hay buenos contratos y malos contratos. Punto. Ustedes pueden firmar con la mejor empresa del mundo, que si tienen un mal contrato, eso va a terminar mal. Y pueden firmar con la peor empresa del mundo, que si tienen un buen contrato, tienen o cómo apretar y exigir o cómo salirse. Entonces les menciono que muchos artistas firman con falsas expectativas con agregadores y dicen, ah, no, es que no sirve, o es malo, o me está robando, o lo que sea. Y el punto es que llegaron y firmaron con falsas expectativas, esperando que el agregador, OneRPM, The Orchard, Altafonte, el que sea, hiciera labores que no son propias de su modelo de negocio, porque un agregador no desarrolla artistas. Un agregador no desarrolla estrategias de marketing. Un agregador no hace labores de AIR. Un agregador no ofrece asesoría jurídica. Un agregador no hace estrategias de publicidad. Un agregador lo que hace es llevar tu música a las plataformas. Punto. Pero Mauricio, entonces, ¿cuál es la diferencia con las plataformas do it yourself? Que un buen agregador sí tiene talento humano detrás para ayudarte a ti a que no seas una X en un mundo de 1 millón de canciones. Es decir, los agregadores sí tienen relaciones con las DSPs. Al menos los agregadores tienen personas dentro de su equipo que se conocen con personas dentro de Spotify. Los agregadores tienen personas dentro de su equipo que se conocen con personas dentro de Deezer. En las plataformas do it yourself no pasa. Y si pasa es mínimo. Ahora, una cosa es que un agregador te ayude con las labores de pitching o te ayude con las labores de entrega o presente tu música a estas DSPs porque tiene gente que se conoce con gente. Y otra cosa muy diferente es que te vaya a hacer toda la estrategia de marketing. Porque un agregador no hace eso. Punto.
Este es el tipo de cosas que identificamos en el diplomado y este es el tipo de cosas que ustedes, artistas, músicos, managers, abogados que están acá, tienen que entender antes de firmar con una agregadora. Insisto, a mi oficina llegan, oigan, no les digo mentiras, si a la semana a mí no me llegan unas 5 consultas relacionadas con, ay, es que me quiero ir de mi agregador, ¿y por qué? Porque es que no hace nada, pero defínime qué es no hacer nada. No, pues es que no me hace marketing. Y yo, pero es que, ¿en qué momento ellos te dijeron que te iban a hacer marketing? Ahora, si ellos dijeron, no, ven acá, Mauricio, tú vas a firmar conmigo y yo te voy a hacer marketing, eso es otra cosa. O que en el contrato diga, yo agregadora le voy a hacer marketing a Mauricio y no lo están haciendo, eso ya es otra cosa. Pero es importante entender, señores y señoritas, cuál es el modelo de negocio para no incurrir en esos errores. Porque muchas veces les dije que de esas 5 consultas que me llegan, puede que 3 el artista no tenga la razón. Es cuestión de que firmó con falsas expectativas. Es que no me está haciendo esto, pero es que no tenía que hacértelo. Ah, no, pero es que ellos me dijeron que me lo iban a hacer y aquí tengo un correo con... Ah, espérate, ya ahí estamos hablando de un incumplimiento contractual, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Pero en principio un agregador lo que hace, insisto, es lo mismo que hace una plataforma do it yourself, un puente para llevar la música a las DSPs, pero con el plus de que los agregadores si tienen contacto humano y directo con esas DSPs para hablar. Porque ya ustedes saben cuántas canciones suben diario a Spotify. Muchísimas. ¿Y cuál es la diferencia entre subir esa música a través de una plataforma de do it yourself y un agregador? Que cuando la subes con una plataforma de do it yourself, tú la subes y allá se queda. Listo, está arriba, pero ¿y el tráfico? Es más, ni siquiera Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes van a saber quién eres tú. O sea, como que, nos llegó una canción, listo, todo bien. Mientras que con agregadores, en teoría, insisto, en teoría, cuando llega la canción a la DSP, llega presentada. Óyeme, mira, esta es la canción de Mauricio. Mauricio trabaja conmigo, yo soy OneRPM, The Orchard, Believe, etcétera, la que sea. Y hay como un pitching, una presentación, un pequeño impulso, al menos esa DSP más o menos va a saber quién eres. O eso es lo que se espera que haga un agregador, señores y señoritas. En esencia, es importante que ustedes entiendan que esto cambia las reglas del juego, que no hay un modelo de negocio bueno y un modelo de negocio malo, ya se los he explicado, pero que ustedes deben saber, artistas, músicos, managers, siempre deben preguntar quién distribuye realmente la música. No basta firmar con un sello pequeño o con un agregador regional. Muchas veces detrás de esa escena, tu catálogo está pasando por The Orchard, ADA o Virgin. Y saberlo es clave para negociar condiciones claras y no perder control sobre sus masters. Porque, como pueden ver, las majors nunca desaparecieron. Tampoco es que estaban llamadas a desaparecer. Se agradece que existan 3 empresas tan grandes de tantos años haciendo una labor cada vez más complicada. Simplemente se camuflaron en el modelo de distribución. Pero ojo, si ustedes firman sin entender esto, pueden terminar dentro del mismo sistema del que creían estar afuera. Porque hay muchos artistas que por convicciones personales, por la razón que sea, no quieren relación con sellos discográficos majors. Pero si están a través de uno de estos agregadores, pues en esencia sí lo están. ¿Claros hasta ahí, señores, señoritas? Puñito arriba, por favor, si me están siguiendo. Entonces, ya vimos qué son los agregadores digitales, pero también qué no son o qué hacen y qué no hacen. Porque, insisto, muchos artistas y muchos managers los confunden con sellos discográficos. Pero hoy ustedes salen de este webinar y ojalá espero verlos en el diplomado sabiendo que su rol es completamente diferente. Sí, distribuyen música. Sí, liquidan regalías. Y sí, ofrecen herramientas técnicas. Pero insisto, no son ni tu equipo de marketing, ni tu AIR, ni tu management. Aun cuando apliquen y existan contratos de exclusividad con estos agregadores, en esencia es lo mismo. Ustedes como
artistas independientes, productores fonográficos, dueños de sus masters, le están dando una licencia a ese agregador sobre sus fonogramas, en el que básicamente se obligan a entregar todo su catálogo durante la vigencia de ese contrato para que sea distribuido a las plataformas por ese canal, por ese puente. Pero si firman con expectativas erróneas, pueden quedar atados sin libertad de lanzar música por fuera. Ojo con las exclusividades. Y sobre este punto también es importante hablar un poquito de YouTube, porque muchos agregadores incluyen sus canales de YouTube dentro de sus networks como si fueran un fonograma o una canción más. Y esto es un error de enfoque. El canal de YouTube es un activo independiente y debería incluso negociarse por separado. Incluso podría reservarse para gestionarlo separadamente a la música. YouTube y su música son dos cosas diferentes. Su música, sus diferentes fonogramas, sus diferentes discos, sus diferentes son activos. Cada uno de esos es un activo. YouTube es un activo independiente. Aun cuando esa música esté en su canal de YouTube, YouTube es un activo independiente. Y con los agregadores también muchas veces se comete el error de pensar que YouTube es simplemente un activo más y se negocia incluso con los mismos términos. Es decir, óyeme, Mauricio, yo te voy a dar el 20%, el 80%, perdón, de lo que genere tu música en Spotify, Deezer, tal. Y te voy a dar el 80% de lo que genere tu canal de YouTube. ¿Y por qué no? Porque es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes, dos activos completamente diferentes y dos fuentes de ingresos completamente diferentes. Para cerrar un poco el tema de agregadores, quiero hablar de los agregadores regionales. Mencionábamos que agregadores existen como agregadores premium, que son como los independientes más grandes del mundo. Ahí están OneRPM, está Believe, por mencionar dos. Hablamos que hay otro grupo que son los agregadores de las majors, The Orchard, ADA, Virgin, y hay agregadores regionales, que son empresas mucho más pequeñas, especializadas en cierto género o en cierta posición geográfica, que al final del día terminan siendo los agregadores de los agregadores, es decir, la comisión de la comisión. Y esto no es que esté mal, siempre y cuando sea claro. Es decir, si yo, Mauricio Maestre, tengo mi agregadora y vengo y te digo a ti, no sé quién me está escribiendo por aquí en el chat para ponerle nombre a esto, a ti, Talía, gran nombre. Te digo, Talía, ven acá, yo voy a ser tu agregador, y yo te voy a cobrar el 20%. Pero resulta que yo, como agregador, tengo un acuerdo con otro agregador y ese agregador me cobra a mí un porcentaje, pues Talía ya no está pagando el 20, puede estar pagando el 30, el 40, lo que sea. Si yo le digo a Talía, oye Talía, es que yo voy a distribuir tu música, pero yo para distribuir tu música utilizo este servicio, porque existen, señores y señoritas, redes globales que ofrecen como unas plataformas de softwares as a services o como white labels que ponen toda la infraestructura y los agregadores o sellos pueden utilizarla para poder ser distribuidores o agregadores. Que insisto, eso no está mal siempre y cuando haya transparencia. Es decir, lo cuestionable sería que yo le dijera a Talía, Talía, ven acá, yo me voy a encargar de distribuir tu música, pero realmente no lo estoy haciendo yo. Yo la estoy mandando a su vez a otro agregador y ese agregador sí le está mandando las DSPs. Porque entonces ahí estoy pagando un montón de comisiones, que ahora puede que sea válido si yo le aporto a Talía algo diferente. Ejemplo, yo como agregador o como distribuidor o como sello independiente tengo los servicios de un white label. ¿Sí o qué? Y ese white label me cobra a mí el 15%. ¿Por qué? Pues porque él es a través de su software o de su red de contactos es que yo estoy llevando la música que yo tengo. Así que esta comisión está justificada. Pero si yo adicionalmente le cobro a Talía una comisión adicional y no la justifico con trabajo adicional, pues lo que estoy haciendo es metiéndole a Talía un gasto adicional. Ahora, si yo, además de que le digo a Talía, Talía, listo, es mi distribuidor, pero estamos haciendo por este white label, o yo soy tu sello, pero lo vamos a hacer por este white label, o por este agregador, ellos están cobrando el 15 y yo además te voy a cobrar otro 15.
Pero ese 15 que yo te voy a cobrar, te lo voy a cobrar porque yo voy a ser el que se va a encargar de organizar toda la metadata, organizar el audio, hacer el cover art, te voy a crear un par de estrategias de mercadeo, voy a mover esto en redes, voy a contratar a un jefe de prensa, es decir, voy a aportar algo, pues tiene sentido que yo cobre una comisión adicional o no, porque a ver, el que trabaja hay que pagarle. Insisto, el 100% de cero, es mejor tener el porcentaje de algo que el 100% de nada. Entonces, ¿por qué les menciono este tema aquí? Porque hay muchas agregadoras regionales o locales que lo que hacen es trabajar sobre la estructura de otro, firman artistas, firman sellos y tal, y termina el sello o el artista pagando dos comisiones. Que insisto, no es malo, no es ilegal, siempre y cuando sea transparente y pues haya un valor agregado a esa comisión. Y ya para cerrar, vamos a hablar un poco de sellos discográficos para que pasemos a una rondita de preguntas para despejar cualquier duda que les haya generado esto. No sin antes decirles que en mauriciomaestre.com, en mi página web, pueden acceder también a un montón de contenidos, contactarme si necesitan consultas. Yo hoy en día me dedico más a consultoría y a litigios, a problemas. Yo soy el abogado que ustedes buscan para solucionar bretes, para solucionar contratos, para... Eso es lo que hago yo hoy en día y con Asuntos Digitales estoy colaborando en este gran diplomado al que por supuesto los estoy invitando a que se vinculen porque profundizamos un poco más sobre estos asuntos y sobre otros asuntos más. Entonces, yo creo que ahí ya estamos claros frente a los dos primeros modelos de intermediación que existen. Plataformas do it yourself, agregadoras con sus diferentes tipos de agregadoras, agregadoras premium independientes, agregadoras que son de sellos, de sellos discográficos majors y agregadoras regionales y qué deberían ustedes conocer e identificar de cada una de esas agregadoras. Ahora vamos a hablar de los sellos discográficos, porque y al hablar de sellos discográficos necesariamente tenemos que hablar, también dividirlo en dos. Los sellos discográficos majors y los sellos discográficos independientes. Hablemos de sellos discográficos majors. Como ustedes saben, en el mundo hay tres grandes majors: Sony, Warner y Universal. Cada país del mundo también tiene sus majors locales. Por ejemplo, en Colombia, Codiscos, Discos Fuentes. ¿Es una major? Sí, pero no es una major internacional, es una major muy regional. Y con las majors hay dos formas de trabajar, señores, señoritas, managers, abogados que eventualmente estén aquí presentes. Uno es el típico contrato discográfico de la industria musical tradicional, en el que básicamente esa disquera, esa major los contrata al artista para que cante unas canciones, le paga y dice: llave, tú vas a grabar, yo voy a asumir todos los gastos, yo voy a poner el estudio, los músicos, eso cada vez menos se presenta en una industria musical actual. Y yo voy a ser el dueño de los masters y tú sobre eso vas a tener una regalía. Básicamente, señores y señoritas, ese es el modelo tradicional de la industria musical. Por ahí pasaron todos los grandes artistas que ustedes conozcan, porque ese era el único modelo existente en la industria musical en algún momento. La disquera llegaba, buscaba al artista, lo conseguía y le decía: te contrato. Yo pongo el billete, yo pongo la infraestructura, tú vienes, cantas, yo vendo la música y yo a ti te doy una regalía. Ahí se abrían un montón de variables posibles. Anticipos, cómo se pagan las regalías, pero eso es otro tema. Hoy en día ese modelo tradicional con las disqueras existe, pero ha mutado, digamos. Hoy en día no, las disqueras no están buscando por ahí artistas para desarrollar. Hoy en día el modelo de negocio cambió. La industria musical cambió por completo. Muchísimo, muchísimo. Y cada día cambia más. Eso es lo bonito de la industria musical, que parece un ente vivo, cada vez cambia. Hoy el modelo de negocio con las majors puede ser contratos de distribución. Entonces dice la disquera: ya ven acá, yo no te voy a poner el billete para que hagas música que va a ser mía, sino que hagamos una cosa. Tú tienes una música, ¿sí o qué? Usualmente ya artistas con cierto recorrido. Bueno, dame a mí esa música y yo me encargo de distribuirla. En el modelo tradicional, los porcentajes eran, hagan de cuenta, 80 para la disquera, 20 para el artista, si le iba bien. Yo he tenido casos de clientes que... Yo he representado clientes de todos los géneros musicales, de todos los países, y
con todos los porcentajes que se imaginen. He tenido clientes que han tenido 20, 25, he tenido clientes que han tenido 3, 7. Ahora, eran otras épocas de la industria. Entonces, en el modelo tradicional, 80 para la disquera, 20 para el artista, 70 para la disquera, 30 para el artista, 90 para la disquera, 10 para el artista. En este nuevo modelo de negocio, donde la disquera no le dice, oye, te voy a poner billete para que hagamos música, sino que les dice, hey, ya tú tienes música, ven y yo la distribuyo, se invierte ese modelo, esa ecuación. Entonces, ya el artista en estos contratos de distribución se queda con el 80, 70, 90, la disquera con el 10, 20, 30. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ahí en teoría funciona como un agregador? Sí, la diferencia es que aquí la disquera o el sello discográfico sí va a hacer la labor de un sello discográfico. Acompañamiento, desarrollo, inversión, marketing, publicidad, etc. Este modelo de negocio es para cierto tipo de artistas, existe cada vez menos, pero existe. Y otro gran modelo de negocio, que esto ya es para los artistas muy consolidados, es que la disquera se asocia prácticamente con el artista. Entonces la disquera básicamente le dice, llave, ya tú eres un artista consolidado, fanbase sólida, llenas conciertos, tienes X cantidad de oyentes mensuales, hey, ya tú facturas, hagamos algo. Yo te voy a anticipar un billete, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 3, 4, 5, 100 millones de dólares. Y tú me vas a entregar a mí X cantidad de música. Yo la voy a distribuir. Casi que le está comprando por anticipado los derechos. Y hay artistas que negocian eso mejor. Insisto, esto es otro, de esto podemos hacer no solamente un webinar, sino un diplomado. Y hay artistas que dicen, ya, no, listo, hagámoslo así, yo te recibo, pero los masters son míos. Ahí lo que toca entrar a definir es, listo, de quién van a ser los masters, porcentajes y tal. Pero a lo que voy es, miren cómo ha variado el modelo de negocio del contrato discográfico tradicional a contratos que existen hoy en día. ¿Vieron cómo cambian las reglas en cada uno? ¿Vieron cómo es de distinto lo que pasa con los masters? ¿Ven cómo funcionan las agregadoras majors y los contratos directos con artistas de gran tracción? ¿Y qué papel juegan las regalías en esto? Es importante entender que existe todo un mundo allá afuera que toca navegar, pero en esencia les estoy dando las bases. Estos son los posibles negocios. No digo que sean los únicos modelos de negocio posibles con las majors, pero son como los que están ahí sobre la mesa, los que se dan. Hay un montón de modelos de negocio más, no necesariamente siempre son iguales, insisto, cada proyecto es diferente. Lo ideal, señores y señoritas que son artistas acá o managers, es que ustedes desde ya, conociendo toda esta información, sepan, ok, yo le quiero apuntar a este modelo de negocio en 5, en 10, en 15 años, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces ya ustedes ven que aquí hay un mar de posibilidades, ninguna es mejor que otra, ninguna es peor que otra. Hay varias, hay que escoger la que más les sirva a ustedes como proyecto. Y hay otros que son, ya hablamos de los majors, sus diferentes modelos de negocio, ahora vamos a hablar de sellos independientes. Los sellos independientes hay que tener cuidado acá porque hay dos tipos también. Es decir, muchos dicen tengo un sello, pero pocos entienden qué significa en la práctica. Un sello no es un logo ni una empresa creada en Cámara de Comercio y ya. Esos son unos pseudosellos que solo pasan tu música por un agregador y te cobran. Pero también hay sellos indies, sellos independientes muy serios, que son sellos que realmente invierten, que son sellos que realmente conocen un género en particular, que son sellos indies que realmente aportan valor cultural. Y lo importante es entender cuáles son las diferencias, porque con ellos también existen estos dos modelos de negocio principalmente que les comenté con las majors. Contratos de distribución y contratos ya de artista-intérprete, ¿correcto? Contratos de distribución y contratos de grabación. Los pseudosellos o sellos independientes son sellos que, insisto, utilizan una infraestructura y le dicen al artista yo soy tu sello, pero no hacen nada diferente a poner la música en las tiendas. Ustedes saben que de eso hay 3 formas de hacerlo. Un sello independiente serio es el que conoce el género, conoce el mercado y además de decirte, artista, yo te pongo la música en plataformas, te apoya con desarrollo, con estrategia, con inversión, con asesoría.
Hay sellos independientes muy serios. Ojo, no quiero decir que los sellos independientes sean malos, no, pero sí, como abogado he visto de todo y hay sellos que creen que simplemente es crear una empresa y ponerle un logo y sale. He conocido sellos que dicen, no, yo soy sello y, ajá, ¿y cómo distribuyes la música? No, con CD Baby. ¿Malo? No. Siempre y cuando, yo insisto que aquí la premisa es claridad, transparencia. Hablando se entiende la gente. Malo es venderme yo como sello y no decirle a mis artistas que yo distribuyo a través de una plataforma do it yourself. Porque también hay muchos modelos de negocio en los que sellos independientes lo que hacen es que firman con majors o firman con agregadoras de majors que se vuelven como su soporte, su backup administrativo y técnico. Y eso está bien y hay muchas así que funcionan muy bien. Incluso los sellos independientes de artistas top mundial, muchas veces detrás de esos sellos está la infraestructura de una major o del agregador de una major. Eso está bien. ¿Por qué? Porque hay majors que dicen, hey, no, yo no quiero lidiar con los artistas, más bien lidio con un sello y que ese sello se encargue de firmar varios artistas y todo bien, también puede funcionar. Ese no es el problema. Es más, para allá va el negocio. Es más, la invitación que yo le hago a los artistas siempre a mis clientes es, ya ve, monta tu sello. Asóciate con tu manager y monta tu sello, porque eso es otra cosa. Hoy el manager no es un asistente. Es que el manager, un buen manager no puede ser un asistente de una persona que venda bailes o que venda shows. No. Un buen manager es un socio estratégico. Incluso hoy lo vemos en grandes artistas, managers y artistas son casi uno solo, son socios. No es el asistente del artista. Eso podría ser, no sé, o pónganle otro título si quieren. Hay géneros muy populares en los que el manager es como la niñera del artista y a ustedes, ni a ustedes artistas les sirve una niñera, ni a ustedes managers necesitan estar cuidando un niño. Ustedes necesitan equipo. Artista al talento, a la creatividad, manager a los negocios, sin que una cosa excluya a la otra, porque con esto cierro, señores y señoritas. A los artistas y a los músicos les vendieron la falsa idea de que por ser bohemios, creativos, artistas no podían hacer negocios. No hay nada más alejado de la realidad. Es más, hoy en día los artistas son los CEOs de sus carreras, pero entendiendo con lo que empezamos este pequeño webinar, entendiendo cuáles son los sombreros que se tienen que poner, porque una cosa es la música y otra cosa es la industria de la música. Señores y señoritas, esto es distribución digital inteligente, entender los diferentes modelos que existen, las diferentes formas de distribución, los diferentes tipos de intermediarios. Podrán darse cuenta que son cada uno diferentes del otro. Ninguno bueno, ninguno malo, simplemente diferente. Y esta es la baraja que está allá afuera y que ustedes deben comprender. Entonces, con esto finalizamos. Vamos a avanzar, yo creo que una rondita de preguntas para despejar cualquier duda que puedan llegar a tener. Y muchas gracias por su tiempo a todos. Ya saben, me pueden contactar a través de mi página web mauriciomaestre.com. Ahí cualquier duda, consulta, queja, reclamo, sugerencia, proceso, pelea, conflicto, llámenme. Y por ahí y en mis redes usualmente también estoy hablando de casos que estoy llevando y de esos casos yo casi siempre procuro crear contenido que deje lo... a mí no me gusta hablar de mis casos, sino de las experiencias y las enseñanzas que dejan esos casos. Así que por mis redes, por ahí podemos quedar en contacto. Un abrazo para todos y para todas. Muchísimas, muchísimas gracias, Mauricio, por mira, es que siempre nos deleitas con el contenido. Yo estaba, ok, y creo que todos aquí anotando todo lo que nos dices, porque sin duda de muchísimo provecho. Bueno, les invito, mientras les voy a hacer una pequeña presentación rápidamente del diplomado, pero mientras pueden ir dejando aquí en el chat sus preguntas para Mauricio, porque en unos instantes pues ya las vamos a estar respondiendo todas. Entonces, bueno, les voy a compartir directamente de nuestra página web, a la cual ustedes pueden entrar y ver toda la información y revisarla además con calma. Les voy a compartir la página de nuestro diplomado, que además, como les comentaba al principio, está muy próximo a comenzar, ¿ok? Es el diplomado en dirección de proyectos musicales. Mauricio nos acompaña como parte de los profesores de este diplomado, todos con alta experiencia en el mundo de la música, todos con liderazgo, con trayectoria, que estoy segurísima que les van a aportar muchísimo
conocimientos de valor a cada uno de ustedes. Este es un diplomado que para mí es súper completo a nivel de contenido. Quiero pasearme un poquito por el contenido, pero como les digo, tienen la oportunidad de entrar. Si ustedes le dan acá este botón que dice solicitar información, les va a llegar además el folleto, que pueden revisarlo con muchísima más calma en la noche, en su casa, en donde quieran. Pero quiero un poco presentarles de qué va este diplomado, porque es una propuesta muy completa, dirigida a músicos, a productores musicales, a personas que trabajan en el área de la música, no propiamente músicos, pero que trabajan en el área de la música y que quieren obtener nuevos conocimientos, o que quieren simplemente llevar esa pasión por la música a un negocio con una estructura, conocer todos estos detalles como los que nos acaba de decir, de comentar ahorita Mauricio, entender, fíjense, el nivel de conocimiento técnico que se imparte, pero desde el punto de vista del negocio musical. Entonces, bueno, son 18 semanas en las cuales vamos a estar conectándonos una vez a la semana vía Zoom. En estas semanas vamos a estar hablando o abordando diferentes temas relacionados con el negocio de la música. Empezamos con una introducción, luego hablamos un poco del mercado actual y además entendiendo justamente lo que comentaba Mauricio, cómo se mueve el negocio de la música, ¿ok? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque muchas veces está la pasión y el deseo, pero no tenemos el conocimiento como para llevar esto a la acción. Entonces, bueno, justamente en el programa de gestión de proyectos musicales te enseñamos todo esto. Fíjense que en el Pensum abordamos temas como la gestión de proyectos, la administración de proyectos musicales, la creación de una marca artística y el branding personal, el tema de presupuesto y la gestión financiera, que sin duda alguna es muy importante, puesto que nadie hace un negocio en el que no gane dinero. Pues aquí lo vamos a conversar. Conversamos además de temas como la introducción a la producción musical y la música grabada en estudio, la introducción a las giras y la producción de shows en vivo, la administración de eventos, el management de artistas, la gestión de la cultura musical, derechos de autor, de lo cual Mauricio ha comentado algo en esta clase. Vemos derecho de autor 1, derecho de autor 2, pues que es un tema bastante profundo además. Modelos de negocio, y hablamos de inteligencia artificial, por supuesto, porque es algo en lo que estamos ahorita. Todo el contenido que ustedes van a ver no es un contenido grabado, ni es un contenido desactualizado, por el contrario, es súper, súper actual. De hecho, hablamos aquí de inteligencia artificial, pero tampoco de la inteligencia artificial de hace un año, no, 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 en tiempo real. ¿Qué es lo que está ahorita a nivel de inteligencia artificial? Y que además se aplica al sector de la música, porque además es un diplomado, como les digo, muy, muy, muy específico. Fuentes de ingreso de la industria musical, fuentes de ingreso de la industria musical 2, esto lo vemos en dos clases. Marketing, entonces bueno, ahora hablamos de todo lo que tiene que ver con el marketing, campañas tradicionales y digitales, la comunicación, el networking, que también hemos hecho algunos webinars y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube sobre este tema específico para músicos. Pautas de inversión en plataformas de redes sociales y de distribución musical. Y bueno, les tenemos además un asistente de inteligencia artificial que va a estar disponible las 24 horas del día, donde ustedes pueden rebotar ideas y les va a ayudar además a complementar temas del programa, a nutrir. Si tienen algún proyecto y lo quieren conversar con este asistente, pues les va a ayudar porque tiene toda la información del programa, módulo a módulo, y les puede además, como les digo, ayudar a perfeccionar o a pulir alguna idea. El programa está próximo a comenzar. Aquí pueden ver también, perdón, la directora académica, y pueden ver los profesores que forman parte del diplomado, con quienes ustedes van a estar interactuando. Nuestras clases son en vivo, por lo cual va a haber siempre una ronda de preguntas y respuestas donde se puede generar la conversación y además es muy rico. Pero si no lo pueden ver en vivo, también siempre van a tener la posibilidad de ver la clase grabada. Nuestra página web es www.asuntosdigitales.com. Ahí entran en la parte de programas, pueden ver toda la información del Diplomado de Proyectos Musicales. Y bueno, y si tienen alguna duda, aquí también está conectado Eduardo Guzmán, quien es el responsable de admisiones de este programa. Pueden escribirle a él. Eduardo ya dejó sus números en el chat, entonces le pueden escribir a él y preguntar, dar todas las dudas, toda la información que necesiten. Eduardo va a estar súper gustoso de poderles responder. Entonces, ahora sí, Mauricio, vámonos con la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver, voy a ver acá. Habían unas que ya estaban desde hace rato. Si no conocemos el mercado ni nombres de los agregados, ¿cómo elegir un buen agregador? Hoy en día tenemos una gran ventaja y es que no se pueden esconder dos cosas. No se puede
no se puede esconder ni la falta de experiencia, ni se puede esconder la experiencia. Es decir, una empresa con trayectoria en cualquier tipo de industria, no solo en la industria musical, seguramente habrá dejado rastros de esa trayectoria. Rastros en internet, rastros en el voz a voz, rastros... ¡Ey! La experiencia se nota porque la experiencia se forma con años, punto. Y la falta de experiencia también. ¿Qué les puede poner a ustedes a dudar al momento de escoger un agregador? Entender que al final del día la distribución de música es clave para ustedes. No es algo en lo que se puedan poner a adivinar o a probar o bueno, vamos a... No, la idea es buscar empresas serias, con trayectorias, pero les traigo una analogía que les dije ahorita. Al final del ejercicio no hay empresas buenas y empresas malas. Hay buenos y malos contratos. ¿Cuál es la mejor forma de blindarte, hermano? Revisa tus contratos, léelos, entiéndelos, hazlo con un abogado. No necesariamente conmigo, pero con un abogado. Y un abogado que sepa de industria musical, un abogado que sepa de propiedad intelectual, porque nada o poco podrá ser un abogado penalista o administrativista revisando un contrato de industria musical. Entonces, hermano, esas dos, siempre es bueno hacer una revisión de con quién vas a empezar a trabajar con algo tan determinante como la distribución de tu música. Y dos, tú necesitas un abogado de confianza sí o sí. Yo soy de los que piensa, y no porque yo sea abogado, que el abogado en la carrera de un artista es igual o más determinante que un manager, porque el abogado es el que te va a cuidar a ti hasta de tu manager. Es decir, un abogado de confianza siempre va a ser absolutamente necesario para que te explique, te traduzca y te ayude con ese tipo de investigación. Hey, yo parte de lo que hago con varios de mis clientes emergentes, posicionados, consolidados, grandes maestros, etcétera, es eso, como, hey, mira, tal empresa me está ofreciendo este negocio. Espérate, déjame, yo investigo quién es esa empresa y hago un compliance, un due diligence serio. Ven acá, de dónde está, en qué país está, quién ha trabajado con ella, para verle al menos la página web, no, pero a ver al menos Instagram, de qué habla, quién es el dueño, quién es la dueña. La industria musical termina siendo una industria muy pequeña. Yo creo que todos nos conocemos con todos, sin importar incluso el país. Pues mira, yo estoy aquí con Asuntos Digitales que tiene un montón de gente por todo lado. La industria termina siendo una industria muy pequeña. Incluso mira que dentro de los profesores hay personas de todo lado y de todas y de empresas que trabajan en la industria anglo, que trabajan en la industria latina, yo que soy colombiano, pero está María que además están en Miami. O sea, la industria termina siendo muy pequeña, no es una industria demasiado grande. Es decir, toca buscar referencias, preguntar y el voz a voz y contratos, monstruo, al final del día, los contratos no tienen pierde. No puede ser el peor contrato del mundo, puede ser la mejor empresa del mundo, que si tienes un mal contrato vas mal, y puede ser la peor, que si tienes un buen contrato vas bien. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver, aquí también nos escribe a, a Swing. Soy músico, importante tener conocimiento del modelo de negocio antes de implementar, es una responsabilidad en todos sentidos. Un comentario, gracias por compartir. Ramón pregunta que si queda grabado. Sí, Ramón, queda grabado y lo colgamos en nuestro canal de YouTube, en Asuntos Digitales. Muchas gracias por la información. Por aquí tienen el enlace de Eduardo. Y bueno, una última pregunta y con esto terminamos. Te pregunta Diego si tienes referencia de LANDR, LANDR. No me suena. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mauricio, por habernos regalado este espacio, este tiempo, otra vez aquí en Asuntos Digitales. Esperamos verlos a todos próximamente en el diplomado de proyectos musicales, de gestión de proyectos musicales, y a los que a lo mejor ya lo tomaron y ya han estado con nosotros, pues invitarlos a seguir viendo nuestro contenido, que todo el tiempo estamos sacando nuevas actualizaciones y nuevos contenidos disponibles en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.